Hola de nuevo a nuestros neurovidentes. Bienvenidos a Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud, un programa emitido por TV UJAT, canal 35.1 de televisión abierta y en Facebook Live UJAT. Soy Victoria Cerino Palomino, neuróloga especializada en Parkinson y trastornos del movimiento, y me emociona nuevamente estar con ustedes en este espacio dedicado a explorar las enfermedades que afectan nuestro sistema nervioso. Hoy abordaremos un tema crucial, el Alzheimer y otras demencias. Estas enfermedades no solo afectan a quienes las padecen, sino también a sus familias, a sus cuidadores. Y para profundizar en este tema, tenemos el honor de contar con dos expertos en neurología clínica con una amplia experiencia en estos padecimientos. En primera instancia, tengo conmigo al doctor Arturo Sánchez Zapata. Él es neurólogo con... ¿Cuánta trayectoria, doctor? De ejercicio, más de 30 años ya. Imagínense, más de 30 años de ver justamente este tipo de padecimientos. Y nos acompaña también el doctor José Francisco Hernández Priego. Bienvenido, doctor, gracias, que también está actualizado en estos temas. Y nos van a acompañar a entender mejor estas condiciones y cómo podemos enfrentarlas. Y bueno, para comenzar, me gustaría preguntarle al doctor Arturo si podría explicarnos brevemente qué es el Alzheimer y cómo se diferencia de otras demencias. Muy bien. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta charla sobre demencias. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente que enfrentamos los seres humanos. Es una demencia prototipo en el que el ser humano, sobre todo alguien que esté arriba de los 60, 65 años en adelante, puede empezar a sufrir los primeros síntomas, ¿sí? En la mayoría de las demencias, no solamente en la de tipo Alzheimer, todo inicia con problemas de memoria, ¿sí? Este déficit en la memoria necesariamente tiene que irse complicando, tiene que ir progresando, tiene que ir creando mayores dificultades, sobre todo si esto ya está transcurriendo en un contar de 6 meses, un año, año y medio, vamos a empezar a ver esa progresión. Sin embargo, como en todas las demencias, aquí no solamente está comprometido el problema de la memoria, también empiezan a haber otras dificultades, otras fallas en nuestras funciones cerebrales, como son el lenguaje, el reconocimiento, el realizar actividades, el nominar objetos, ¿sí? El ejecutar actividades, programas, comandos, cálculo, matemático, etc. Cuando este problema de memoria ya se combina con estas otras dificultades en el tiempo y en la progresión, ya prácticamente estamos enfrentando una clínica, un proceso de enfermedad, tal vez de tipo Alzheimer. Más adelante vamos a platicar ya qué otras cosas se requieren aparte del análisis de los síntomas y las características que puedan tener este tipo de demencias como la de Alzheimer, que decía es la más frecuente, ¿sí? Las otras demencias van a tener unas diferencias con la de Alzheimer, como me preguntaba, doctora, en el sentido de que va a variar un poco el sentido de la progresión, va a variar el que en algunos van a predominar otras capacidades afectadas, va a variar el aspecto, incluso en algunas es una edad un poquito más atrás de los 60 años de su presentación, como en la demencia frontotemporal,
que podemos tener casos de gente abajo de los 60 años, 45, 50, 55 años, cosa catastrófica, ¿verdad? Claro. O en la demencia de cuerpos de Lewy, hablando de otras demencias en las que, por ejemplo, van a predominar más fallas de tipo del pensamiento, van a predominar más fallas en la cuestión del juicio, igual en la del frontotemporal, donde se puede encontrar hasta mayor compromiso del lenguaje, o por ejemplo las alucinaciones visuales que van a ser muy típicas en la demencia de cuerpo de Lewy. Y existe una demencia también, incluso que podríamos hasta colocar después de la de tipo Alzheimer, que es la demencia vascular. Que esta es una de las demencias también frecuentes. Por supuesto, se establece que está por debajo de la enfermedad de Alzheimer, pero la demencia vascular es muy importante para nuestra población, entenderla, comprenderla y qué podemos hacer para tratar de minimizar este tipo de demencia. Más o menos es un ejemplo de la demencia de Alzheimer y los otros tipos de demencia que hay. Más adelante podríamos comentar otras situaciones en relación con esto. Claro, y es importante que el doctor no ha mencionado la palabra que a lo mejor todos ubicamos de pronto, demencia senil. Esto es algo que también es nuestra culpa, porque nosotros antes así lo catalogábamos, sí, ¿no? Era una forma de decir asociado al envejecimiento, a lo mejor hubiese sido un poco más apropiado, que es lo que ahora estamos entendiendo, porque la mayoría de estas enfermedades pues se asocian a la edad, como ya dijo usted, o sea, entre más viejos seamos, más riesgo. De hecho, se va modificando la incidencia de los 60 años a la población de 80 años, o sea, se va haciendo mucho mayor entre más envejezcamos, porque es un proceso neurodegenerativo, o sea, las neuronas se van alterando su función, la van perdiendo, y a lo mejor yéndonos un poquito más atrás, nosotros estos dominios cognitivos, todos lo damos por sentado, ¿no? La habilidad de cálculo, de memoria. ¿Y qué nos podrías decir, doctor Priego, de esta demencia senil? ¿Dónde quedó ahorita? Sobre todo tener siempre por sentado que, bueno, nosotros todos aspiramos a algo que se llama envejecimiento exitoso, es decir, si bien nuestro cerebrito pierde algunas neuronitas por la edad, es decir, el desgaste de la maquinaria, por así decirlo, claro, nosotros prácticamente no debemos de perder capacidades importantes, es decir, sí disminuir algunas habilidades con el tiempo, pero aspirar al envejecimiento exitoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos como una lesión predisponente, por ejemplo, en el caso, ya habló el doctor Arturo Zapata de la demencia vascular, es decir, por ejemplo, muchos infartitos, ya sean que sean estratégicos, por ejemplo, o múltiples, como mencionó el doctor, ese cerebrito ya no está sano. Entonces es prácticamente cuando ese paciente pierde las capacidades para realizar todas las actividades de la vida diaria importante, ¿verdad? No solo unas o solo en un dominio, es decir, que por ejemplo nuestro pacientito tenga, por ejemplo, una demencia de predominio con trastornos del lenguaje, lo que nosotros denominamos ahora sí que afasia, y en ocasiones que también pueda también tener un deterioro cognitivo de tipo amnésico, ¿verdad? Así parecido al de Alzheimer. O sea, de la memoria, exacto, ¿no? Para así es, de la memoria. Entonces, eso es importante. La otra parte importante es justamente eso. Los síntomas precoces de las demencias suelen ser esos, ¿verdad? A veces pasados por altos, es decir, trastornos del comportamiento en ocasiones, en el caso de la demencia frontotemporal, en cual hay trastornos de la conducta importantes, incluso a veces son un reto diagnóstico para nosotros los neurólogos porque han sido catalogados como depresión, ansiedad y la exploración neurológica, locura, etcétera. Así es. Sí. E incluso esquizofrenia, ¿no? Sí. Entonces es la parte que a veces suele ser un reto diagnóstico, ¿no? O por ejemplo, a veces incluso síntomas precoces como la pérdida de habilidades para realizar cosas, ¿no? Es decir, el cálculo, que nuestro pacientito ya no pueda realizar tareas un poco complejas, que no pueda seguir serie de pasos. Entonces todos esos pueden ser, en contexto de enfermedad de Alzheimer, eso puede ser un estadio inicial en el cual, bueno, pues ahí es donde es importante tanto el diagnóstico como el tratamiento, que después vamos a hablar. Claro, y bueno, decíamos ahorita esto del envejecimiento exitoso, que cruzamos dedos que a todos nos toque y que tenemos muchas cosas que hacer a lo largo de la vida para lograrlo, ¿no? Digamos, cosechar a esa edad
el tener el envejecimiento exitoso, o sea, haber tenido una buena alimentación. Literal, vamos a decir lo mismo que en todos los comerciales: coma frutas y verduras, ¿sí? Haga ejercicio, porque eso es lo relevante, realmente eso es lo que va a cambiar nuestro pronóstico de envejecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, realmente hay factores que podemos modificar, como la alimentación, el ejercicio, no fumar, no tomar tanto alcohol. ¿Qué más podríamos decir? Nuestra dieta mediterránea, dormir bien, es súper importante, porque el otro pliego hace referencia a esto, porque la memoria, bueno, una parte importante de la memoria se consolida durante el sueño. De ahí es donde se va a fijar, donde ya vamos a meterla como al archivo permanente. Entonces, si yo no duermo bien, pues al rato voy a estar con que se me olvidan las cosas, que esto es algo bastante común, ¿no? No sé, ustedes en la consulta ahorita, digo, independientemente, ahorita vamos a hablar, ya dijimos, es la demencia más común, es la enfermedad degenerativa más común, por encima del Parkinson, por encima de cualquier otra que conozcan, es la más frecuente. Entonces, y aparte la hacemos todavía un poquito más frecuente o común cuando llegan a la consulta y: doctor, creo que tengo Alzheimer porque se me están olvidando las cosas. Es el miedo, el temor siempre, ¿no? De perder la identidad y la independencia, ¿no? Un poquito. Con respecto a las cuestiones que quizá tengamos que cuidar, pues está también, ¿no? A mí me diagnostican diabetes, hipertensión, cifras elevadas de colesterol, triglicérido, que no hago ejercicio, que mi alimentación, como ya habían dicho, no es la adecuada. Pues desde ahí empieza el cuidado de nuestro cerebro, desde ahí empiezan los pasos, y con mucho tiempo de anticipación tenemos que trabajar sobre eso para buscar un envejecimiento exitoso, prevenir, detener, tal vez no desarrollar de una manera tan agresiva este tipo de padecimientos degenerativos, ¿verdad? Y no fumar, la ingesta de alcohol muy leve o quizá no, etcétera. No nos quita el vinito, así que lo levantamos en otros temas. Más, ¿no? Y otro punto muy importante que también se ha argumentado que nos puede ayudar, proteger, es seguir aprendiendo cosas nuevas, seguir cultivando, seguir educándonos, etcétera. Cosa que pues a veces pues caemos en esos estados de decir: pues ya, ¿para qué no? ¿Por qué voy a aprender algo nuevo? ¿Para qué me voy a seguir capacitando, preparando en algunas otras cosas? ¿O por qué? O el solo hecho de continuar teniendo lectura de cosas agradables, hobbies, etcétera, todo eso está considerado, no como puntos de detener o evitar que estas cosas pasen, pero sí se argumenta la posibilidad de una protección, de una situación a favor de nuestro cerebro. Claro, de disminuir riesgos. No podemos modificar la edad, y por eso antes se denominaba demencia senil, porque decíamos, bueno, solo se ve en personas mayores de 60 años, quiere decir que entonces a todas las personas viejitas les va a ocurrir. Y eso no es verdad. Entonces, esto es una enfermedad, o sea, es un envejecimiento anómalo, sale de la línea de lo que debería ser. Ahora ha sido más evidente porque hay más estudios también de qué pasa en esos cerebros. Y algo también relevante es qué pasa cuando envejecemos normalmente. Nos hacemos quizás, o sea, como decía el doctor ahorita, Francisco, nos volvemos un poquito más lentos, a lo mejor, o sea, podemos hacer las mismas funciones, cosas, cálculos, etcétera, pero vamos como un poquito más despacio, ¿no? A lo mejor tardamos un poquito más para hacerlo, pero se logra hacer. Puede que se nos olviden un poquito más las cosas, pero no alcanzan a hacernos dependientes de otras personas, a mermar nuestra vida diaria, ¿no? Y algo relevante que decía también el doctor Arturo es: todo lo que no se usa se echa a perder. Yo creo que eso aplica para casi todo, ¿no? Bueno, no ubico ahorita algo para lo que no aplique, pero si uno no usa frutas en la cocina se van a echar a perder, si uno no usa el carro mucho tiempo se va a echar a perder, si uno no usa su cerebro, que está diseñado para aprender cosas y que lo mantengamos todo el tiempo con nueva información, pues también va a dejar de funcionar. Entonces, por eso uno de los factores de riesgo es baja escolaridad. Así es. De hecho, para nuestros televidentes más jóvenes, realmente entre más temprano aprendamos un nuevo idioma, una nueva habilidad, escolaridad elevada, eso suele ser un factor protector
para la posteridad, es decir, después de los 60 años. Cuando ya no tenemos menos de 30 años, ya no suele considerarse un factor protector, pero la alta escolaridad y siempre el aprender habilidades nuevas, un idioma nuevo, etcétera, también se suele considerar protector para este tipo de enfermedades. Sobre todo, hablando del sueño, ahora sí que juntándolo, ¿no? Un adecuado sueño, sobre todo por la frecuencia de los trastornos del sueño y sobre todo... Ahorita yo creo que todos tenemos, o sea, entre que nos la pasamos en las pantallas, muchos, sí, ¿no? O sea, es que no puedo dormir, sí, pero me levanté y me puse a ver el celular, ¿no? Híjole, pues así no lo vas a lograr, ¿verdad? Entonces, cada vez más problemas de este tipo, de ansiedad, de falta de atención, ¿no? Con frecuencia esta cuestión. ¿Qué más podríamos decir que son factores de riesgo? Ya dijimos la edad, ser mujer, ser hombre. Principalmente se ve la mayor casuística en mujeres para la enfermedad de Alzheimer. Igual se establece que para el hombre la demencia vascular o las otras variantes como Lewy o frontotemporal, pero en las mujeres la de Alzheimer es la que a veces está, creo que a la diferencia 1-2, 1-3 más o menos. Ok, sí, entonces, ¿qué otros factores podríamos considerar a lo mejor toma si bien no precisamente solo en Alzheimer, en general, la toma de medicamentos no indicados adecuadamente. Ahorita tenemos las benzodiazepinas, es decir, para nuestros televidentes, clonazepam, alprazolam, lorazepam, bromazepam, todos son medicamentos controlados y por ende la verdad deben de ser utilizados adecuadamente, es decir, siempre indicado por un experto, sobre todo en cuanto a trastornos de sueño, a trastornos de depresión, ansiedad, etcétera, porque se ha demostrado que su consumo a largo plazo, después de años, no es que yo vaya a tomar una tableta y me vaya a pasar algo, no, ¿verdad? Pero sí a largo plazo, desafortunadamente, interfieren o disminuyen el volumen cerebral. Entonces, sí, es importante. Y es un tema bien importante. Entonces, creo que es momento oportuno para tomar una pausa. Vamos a ir a corte y regresando vamos a platicar sobre otros síntomas y el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Hoy estamos hablando de enfermedad de Alzheimer y otras demencias que a lo mejor son un poquito menos frecuentes, pero igual de incapacitantes. Nos quedamos hablando ya un poco de los factores de riesgo y de qué cosas pudiéramos hacer para prevenir estas enfermedades y ahorita vamos a platicar del diagnóstico. Nosotros, como en todo, no podemos ir cazando a ver dónde encuentro a alguien con deterioro cognitivo, ¿no? Sino qué cosas, a lo mejor qué conductas, qué episodios son relevantes para decir voy a llevar a mi familiar a una atención con un neurólogo. ¿Cuáles considerarías, doctor Piero? Por ejemplo, sobre todo, aquí la importancia es el diagnóstico precoz, dado que nos ayuda a hacer tanto intervenciones farmacológicas como no farmacológicas, sobre todo para mejorar la calidad de vida del paciente. Claro. ¿Qué es importante? Bueno, desde que nosotros notamos que nuestro familiar tiene lo que hablábamos, ¿verdad? Pérdida de alguna habilidad, sobre todo trastornos del lenguaje en el contexto de Alzheimer. Por ejemplo, son los pacientitos que a veces, no sé, pueden ver un objeto, como por ejemplo la lámpara, y no saber el nombre, pero saber para qué sirve, un ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, que nuestro pacientito tenga algunos errores en cálculo, ¿sí? Existe digamos, como en las películas, la creencia, como en las películas, de que es que mi familiar me reconoce a mi hermano, a mi primo, entonces no es Alzheimer. Claro que no tiene que ver, ¿verdad? Claro, depende exacto. También, o sea, el estadio. Las nocias, este reconocimiento de cosas conocidas, puede ser algo que puede o no llegar a perderse en esta enfermedad, que sí puede afectarse, pero a veces en etapas muy tardías. Entonces, pues no vamos a esperar a que tenga eso para llevarlo. Muchas veces pasan dos escenarios, ¿no? Uno en el que nos llega la persona solita diciendo yo creo que tengo Alzheimer.
Eso yo siempre bromeo con ellos diciéndoles que casi que cuando llegan y dicen eso automáticamente no tienen Alzheimer, porque pasa algo curioso con las personas que tienen la enfermedad esta bella indiferencia, le llamamos en neurología, ¿no? Que las personas lo van a tratar de subsanar, como de que no se note mis déficits, ¿no? Si tengo un errorcillo, incluso meten un poquito de humor, ¿no? Como que, ay, pero eso le pasa a cualquiera, y van minimizando un poquito. Pues la edad, por ejemplo, eso es importante. Es importante porque es algo que lamentablemente no es lo que le pasa al paciente, no reconoce su propio déficit, Exacto. no reconoce su propia capacidad. Entonces incluso a veces ellos bromean, y no solo con nosotros, sino en casa, bromean diciendo, no, es que se me olvidó, pero porque estoy pensando en otra cosa, es que estoy distraída o estoy distraído, ya la edad me está alcanzando. Eso ¿verdad? le pasa a cualquiera. Exacto. Sí, ay, pero solo fue una vez, y en realidad fue una vez con cada hijo, ¿no? Y tiene 14, o sea, ya le ha venido pasando. La mayoría de las veces nos lo llevan cuando, o a lo mejor una pauta para acudir es cuando estamos teniendo errores en el día a día, en algo que habitualmente no le pasaba, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, que es en quienes es un poco bastante más prevalente, se me queman las cosas, ¿no? En la estufa porque la dejé ahí, ¿no? O que las guisen mal, no sé qué otras experiencias hayan tenido, me ha pasado que en lugar de sal pongan azúcar, incluso jabón, o sea, o que los hijos digan, ya no le quise decir nada porque me da miedo hasta que me regañe mi mamá, pero la comida ya no le sabe igual. Y no porque haya perdido el sazón, eso es casi que difícil de perder, sino porque ya olvidan un poco de la receta, ¿no? Es correcto. Yo aquí quisiera enfatizar el punto, nuevamente, todo empieza siendo problemas de memoria, pero sí tenemos que entender que este proceso de afectación de memoria va a ir progresando, va a ir siendo cada vez más notorio. Y ahí van transcurriendo meses, hasta el año y medio, 2 años, donde quizá ya tengamos un problema de memoria muy franco. Pero entonces también podemos ya empezar a detectar otras disfunciones, otras problemáticas en las funciones cerebrales, como decíamos, cálculo, juicio, lenguaje, reconocimiento, ejecución. Entonces, esta combinación de síntomas que en el tiempo y en progresión nos van a empezar a ubicar en que la persona ya está teniendo un deterioro cognitivo y que tal vez más adelante podamos establecer como una demencia, tiene que ya estar también en ese contexto de lo que decías en este momento, ¿no? Hay fallas ya desde el punto de vista funcional, ¿sí? En la preparación de alimentos, en recordar citas, en que se le había mencionado que había que hacer alguna actividad, ya no puede conducir un automóvil. Cuando estas disfunciones de la memoria y las demás que mencionamos ya empiezan a crear una problemática de funcionalidad o de aspectos incluso hasta de convivencia social o de aspectos incluso de su desempeño profesional, laboral, si era el caso, entonces ya estamos hablando ya propiamente de una demencia. Y entonces tenemos que empezar a pensar ya en aplicar algunas pruebas, cuestionarios, tamiz, exámenes, para poder empezar a determinar si este diagnóstico ya es de ser posible por los puros síntomas, pasa a ser probable. Definitivo no, porque sabemos que eso de lo definitivo tiene que ver con estudiar el cerebro. Eso sí, con no sacar un pedacito de cerebro. Eso no se puede hacer ahora. Claro. ¿No? Pero ya cuando empezamos a tener toda esta serie de síntomas y progresión y en el tiempo, y empiezan a haber fallas en la cuestión funcional, social, etcétera, entonces ya tenemos que empezar a pensar que estamos ante una demencia y tenemos que empezar a estructurar una serie de pruebas, estudios, laboratorios. ¿Qué le pediríamos imágenes? De entrada a lo mejor a una persona que llega, a lo mejor sus familiares lo llevan, es que nos preocupa porque ya tiene fallas de memoria, ya ha tenido algunos errores, se ha desorientado en la calle, no supo cómo regresar a casa, que pueden ser síntomas bastante frecuentes? Sí. ¿Qué hacemos en la consulta? En la consulta lo que tenemos que primero establecer es, tenemos toda esa sintomatología. Ahora vamos a estructurar si esas dificultades que está presentando nuestro familiar, nuestro paciente, tienen ya un determinado nivel, una determinada porcentaje. Entonces nos apoyamos
en un consultorio, en un hospital, nos apoyamos con herramientas de evaluación, de tamizaje, ¿sí? Y empezamos a platicarles a la familia que le vamos a aplicar una prueba que, por ejemplo, va a explorar muchas funciones de su cerebro. Una de ellas, por ejemplo, el examen mínimo mental, que es de los más conocidos como una prueba inicial. Podríamos aplicar otras que son un poquito más extensas, donde vamos a empezar a buscar si ya tiene otras fallas también en sus funciones, como es la evaluación de Montreal, cognitiva, o MoCA, que se conoce en este sentido. Y hay pruebas iniciales, como el Mini-Mental, el MoCA, otras de memoria, otras enfocadas al reconocimiento de, o decir palabras por lo del lenguaje, como enfatizaba el doctor, y esas son como iniciales, ¿no? Podemos incluso pasar a solicitar pruebas neuropsicológicas más profundas, más especializadas, donde vamos a estructurar ante la duda o ante cuadros no muy bien definidos, vamos a tratar de establecer si ya es un proceso demencial de determinada etapa, leve, moderado, severo, ¿no? Claro. Y ahí tomamos muy en cuenta también el tiempo, ¿sí? Yo hablo de estas pruebas que se pueden hacer en una consulta, donde también quizá, aparte de las pruebas profundas neuropsicológicas, que hay muchas, el test de Barcelona, el NeuroSI de aplicación breve, está también pruebas más relacionadas con, hay que descartar que nuestro paciente no tenga un proceso de depresión, que es la gran simuladora. De hecho se habla de un término, o bueno, yo he vivido hablando del término de la demencia, pseudodemencia depresiva, etcétera, ¿no? Hay que descartar que no haya una depresión, que haya problemas de tiroides, que tenga problemas de tiroides, y entonces empezamos a pensar en la serie de laboratorios, de exámenes de sangre que vamos a solicitarle también, ¿no? Tiroides, vitamina B12, vamos a hacerle el screening de su biometría, de su química, etcétera. Vamos a solicitarle pruebas de función hepática, vamos a solicitar también en un momento determinado pruebas de BDRL para descartar situaciones como que ya son situaciones crónicas frecuentes o de infecciones, ¿sí? Son una serie de laboratorios que están justificados, que incluso están ya bien determinados y especificados por consenso, que se tienen que hacer en estas personas que ya tenemos una situación clínica, que ya le aplicamos determinadas pruebas que nos están llevando a ese posible, probable diagnóstico de demencia. Y ahora, bueno, entonces nuestros exámenes de laboratorio, está el tema de las imágenes del cerebro y qué tanto nos pueden ayudar. ¿Qué tanto rendimiento tiene pedir una tomografía, una radiografía, una resonancia? ¿Qué usamos acá? Bueno, el mayor rendimiento es la historia clínica con la exploración neurológica. Bien. Sí, así es. Aquí, de entrada, un diagnóstico de demencia jamás, o bueno, en algunas situaciones quizás muy específicas, se podría realizar por neuroimagen, solamente conociendo pocos datos del paciente. Pero la verdad es que siempre lo más importante es la exploración neurológica completa junto con su historial clínico. ¿Por qué? Porque de entrada, bueno, como menciona el doctor, las demencias, las cosas que ya hablamos, pues son padecimientos crónicos, ¿verdad? Cuando existen las famosas demencias muy progresivas o rápidamente progresivas, es decir, que progresan en hasta 6 meses a menos de 2 años, alguien que estaba bien y en 6 meses ya tiene mucho déficit y de pronto al año ya no se puede valer por sí mismo. Eso es una como red flags, volvemos otra vez, esos son banderas rojas para sospechar que esto es algo secundario a otra cosa, ¿no? Exacto. Y en ese contexto, la neuroimagen es muy importante, sobre todo corroborar tu sospecha, es decir, un paciente que hablamos de la demencia vascular, ya tuvo infartos, ya tuvo periodos de afasia súbitas, periodos de hemiparesia súbitas, es decir, parálisis de piernas, brazos, o parálisis de su carita, o un paciente que le han diagnosticado infartos cerebrales y de pronto
de pronto inicia crónicamente con alteraciones de la memoria, la neuroimagen justamente nos corroboraría eso, ¿verdad? El sitio de los infartos. En la cuestión de la enfermedad por Alzheimer hay patrones, sobre todo hablamos de que es un cerebrito ya enfermo, es decir, que se está atrofiando, ¿verdad? Atrofiando es encogiendo, Que o se sea, está ubicamos perdiendo el volumen, Exacto. el cerebrito está gordito y entonces está perdiendo volumen, es decir, ¿y de dónde pierde el volumen? Bueno, pues de todos los datos clínicos que habló el doctor Zapata, es decir, nuestro cerebrito es tan bonito que es como un mapita. Entonces, en esa parte nosotros tenemos parte de los hallazgos más comunes, nosotros tenemos unas estructuras que se llaman hipocampos, que es donde Porque está... alguien con mucha imaginación le vio cara de que eran caballitos de mar. Así es. Entonces, es hipocampo por el caballito de mar. Entonces, esa pequeña estructura, bueno, alberga partes de nuestra memoria, sí, obviamente en conjunción con otras estructuras que tenemos en nuestro cerebrito, pero esas partes van perdiendo su volumen, se van haciendo pequeñitas y son las partes juntos con otras partes que podemos corroborar la neuroimagen, que nos dan un diagnóstico, como dice el doctor Zapata, probable o presuntivo. Claro, ¿verdad? que apoyan lo otro que ya vimos en la exploración. Entonces ahorita, importante, el doctor ya mencionaba, dentro del diagnóstico es, número 1, descartar otras causas, que no hay que hacer test para depresión, test para ansiedad, evaluar la dinámica familiar a veces, ¿no? Uno tiene que volverse un poco, pues hay que investigar, no es por chisme, créanlo, sino porque también eso impacta, ¿no? En el desarrollo cognitivo de alguien. ¿Sí? Definitivamente. Entonces, de las causas más comunes de pseudodemencia justo es el estado depresivo. También tenemos problemas de tiroides. Si la tiroides está mal funcionando, sobre todo a la baja, tenemos hipotiroidismo mal controlado. Ojo, o sea, para las personas no se me asusten, las que tienen hipotiroidismo desde toda la eternidad, no. Si están bien controladas, no tiene por qué haber problemas, ¿no? También sustituidas con su levotiroxina o su medicamento que estén tomando. Entonces, ahora mencionábamos la resonancia, no es quizá lo que tenemos acceso. Hay otros estudios que no tenemos a lo mejor tanta disponibilidad como el PET, esta tomografía por emisión de positrones, que es un estudio de medicina nuclear. ¿Qué tanta utilidad tendría para alguien con Alzheimer? El PET es un estudio relativamente nuevo, en el cual la verdad no está tan al alcance, desafortunadamente, pero también nos muestra este patrón, sobre todo en el contexto de las demencias, nos muestra, sobre todo cuando es con desoxifluoroglucosa, nos muestra, por ejemplo, este patrón de hiper o hipofuncionamiento de algunas partes. Es decir, en el contexto de, como habló el doctor Zapata, de la demencia, por ejemplo, frontotemporal, que bueno, nosotros tenemos 4 lóbulos, ¿verdad? Frontal, parietal, occipital, temporal, ¿verdad? Entonces, justamente esta parte frontotemporal es la que se disminuye su volumen, se hace pequeñita, y en el PET podemos verlo, al igual que en el Alzheimer. Entonces el PET nos sirve mucho, sobre todo en Alzheimer, porque pues no solamente veríamos digamos que un incremento a veces de metabolismo, donde está la neurodegeneración en el hipocampo, sino también podemos verlo en otras partes, porque no solo es... también tiene algunas pequeñas variantes el Alzheimer. Sí, entonces, como dices, nuestro cerebro es un mapa, o sea, tenemos áreas ya bien como documentadas del lenguaje, en donde está el cálculo, incluso de qué lado, porque hay un lado en el que hay esto, un poquito más de la abstracción, que tenemos a lo mejor del reconocimiento visoespacial, esta orientación, la ejecución. Entonces, a lo mejor, si el síntoma, que casi siempre correlaciona, ¿no? Si la persona tiene mucho problema de lenguaje, probablemente ese es el área que encontremos más atrofiada. Probablemente nosotros en nuestro lado izquierdo, ¿no? Exacto, la mayoría. La mayoría. Entonces, la mayoría esté dependiendo, ese es más o menos un parámetro en el que nosotros buscamos dependiendo de los datos clínicos. Ya habló el doctor Zapata de los, sobre todo de las pruebas que son importantes, ¿verdad? Es decir, del test de Montreal, algunos test en los cuales nosotros justamente esas son las partes que medimos. Las capacidades visoespaciales, el lenguaje, la atención incluso, ¿sí? Entonces, claro, y no hay que casarnos a lo mejor con los puntajes. Para nosotros sirve mucho estadificar, porque eso a nosotros nos da una pauta, uno, para medir de una consulta a otro cómo va evolucionando, y otra para saber qué tan agresivos, vamos a decir, vamos a hacer con el tratamiento, ¿no? ¿Con qué vamos a empezar? Sí. Y bueno, dejando ahorita para hablar sobre tratamiento en el siguiente corte, vamos a ir a una pausa y regresando platicamos sobre todos los tratamientos disponibles para enfermedad de Alzheimer. Volvemos.
Ya estamos de vuelta en nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud y continuamos hablando de enfermedad de Alzheimer y otras demencias que ya platicamos, resumiendo un poquito lo que dijimos en los módulos previos. Tenemos esta enfermedad prototípica y más común, que es la enfermedad de Alzheimer, caracterizada principalmente por las fallas de memoria, mientras que otras enfermedades como la demencia por cuerpos de Lewy, que es mucho menos frecuente, puede cursar con algunos síntomas combinados de enfermedad de Parkinson y también con alucinaciones muy prominentes desde el inicio de la enfermedad. A lo mejor todos hemos escuchado que alguien cuando pierde su mente, decimos a veces en cualquier lugar para expresar que alguien tiene demencia, puede tener alucinaciones en el contexto de Alzheimer, pero suele ser como de forma más tardía, muchos años después del inicio de la enfermedad, mientras que a lo mejor en la demencia por cuerpos de Lewy pues va a ser como desde el inicio, ¿no? Y muy, muy prominentes. Y tenemos la demencia frontotemporal, que a lo mejor pues todos ubicamos ahorita a Bruce Willis, que está cursando con esta enfermedad y que la ha hecho pues más famosa, que varios ojos se volteen a ver a toda esa población no famosa que también cursa con la enfermedad y que se caracteriza por tener fallas de las funciones de los lóbulos, sobre todo frontales y temporales, y esto va más en relación con cambios de conducta, del habla y de la ejecución. Y tenemos también otra muy frecuente, que es aún más frecuente que las otras dos, que es la demencia vascular, que se asocia a haber tenido más de un infarto cerebral, haber tenido muchos infartitos pequeños cerebrales, aunque no hayamos tenido tantos síntomas, o a tener un infarto a lo mejor en un área con muchas funciones importantes a los que llamamos estratégicos, que pueden después con el tiempo dar pie a que la persona empiece a perder más funciones. Entonces, teniendo como resumen, ahora, ¿qué hacemos con esto? O sea, tenemos estas enfermedades, tenemos, obviamente, decimos es la más frecuente, obviamente hay muchos estudios, muchas investigaciones que se han enfocado a ello. ¿Con qué arsenal de tratamiento contamos para la demencia, doctor Arturo? Muy bien. Haré referencia al tema de la década del cerebro. Ajá. Porque fue el punto inicial donde se empezó a investigar qué se podía tratar de encontrar para ayudar a este tipo de enfermos con demencia, con deterioro cognitivo, y entonces surgieron medicamentos específicos que nosotros conocemos como antidemenciales, por así llamarlos, ¿verdad? Y que van dirigidos a tratar de mejorar ese aspecto de la cognición, esas fallas que mencionamos en la memoria, en la capacidad de cálculo, ejecución, realizar actividades, etcétera, ¿no? Y se descubrió sobre todo medicamentos que podían inhibir una enzima de nuestro cerebro llamada acetilcolinesterasa, que es la mala de la película, del cuento, en el sentido de que destruye nuestra acetilcolina que anda circulando en nuestro cerebro y que tiene mucho que ver con todas estas funciones cerebrales, ¿sí? Al momento que estos medicamentos podían o pueden, y en su momento se demostró que podían bloquear esta enzima, podían mejorar la cognición de los pacientes. Claro que esto es algo que yo siempre lo explico de manera muy específica. Los medicamentos específicos, como los inhibidores de acetilcolinesterasa, se usan y tenemos disponible incluso aquí en nuestra medicina de Tabasco, claro. En nuestras instituciones tenemos medicamentos disponibles que son de ese tipo y los usamos. Pero muchas veces, si nos vamos al contexto de los estudios donde se utilizan este tipo de medicamentos, sabemos que no todos vamos a ser favorecidos con el efecto, los resultados. Pero tenemos que ofrecérselos a todos. Ya será nuestro seguimiento, será nuestra evaluación que determine si funcionaron o no en cada paciente, claro, en particular, ¿sí? Después surgió otra variante que es la memantina, inhibidores de la NMDA, que también tienen que ver con esto del sistema GABA en nuestro cerebro, para tratar de mejorar nuestra memoria, nuestra cognición y funciones cerebrales, y que también se está utilizando, aparte de los inhibidores de acetilcolinesterasa. Yo tengo la oportunidad de utilizarlos porque los dispongo en la institución donde laboro,
Pero pues esto me permite la oportunidad de usarlos, tener la experiencia, pero esto en la medicina no es 2 más 2 son 4. Claro. Cada paciente es distinto, cada circunstancia es distinta. Hablando de medicamentos específicos, ¿no? Así es, y aquí es importante puntualizar que estos medicamentos van enfocados, como dijo el doctor, a mejorar la acción de ciertos neurotransmisores en targets que queremos, o sea, como en receptores específicos para mejorar ciertas funciones y que la persona vuelva a ser más ella misma, ¿sí? No lo vamos a cambiar, no le vamos, si era enojón de por sí, no se los vamos a mejorar, esa parte ya la traía. Pero esta justamente aquí, la acetilcolinesterasa, pareciera el villano, ¿no? Pero en realidad todos tenemos acetilcolinesterasa y tiene una función importante y ahí tiene que estar. Pero cuando hay un desbalance o estamos perdiendo, ¿sí? La acción de la acetilcolina, pues ahí tenemos que bloquear a la bloqueadora porque si no, nos va a dejar sin acetilcolina y sin esa estimulación. Digamos que el pensamiento, o sea, estas funciones cognitivas que nos diferencian de los animales, que son las superiores, empiezan a tener alteración. Entonces, algo también relevante es, decía el doctor Sánchez Zapata, el efecto, ¿no? El efecto no esperamos que sea, ojo, regresar toda la memoria. Esto es bien importante. Si todavía no logramos tener algo que lo regrese, pero sí que tenga otros efectos benéficos, como no sé qué nos puedes comentar, doctor Priego. Sí, aquí es algo importante porque existe muchas veces la pregunta de ¿se va a recuperar? Claro. ¿Se le va a quitar? Entonces, aquí es importante establecer más que nada que, por ejemplo, en el contexto de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, tiende a progresar. En el contexto, por ejemplo, de demencia vascular, la zona del cerebrito que está muerta, esa no se recupera. Claro. Nuestro cerebrito es tan bonito, ¿sí?, que pues es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Entonces, una parte del cerebrito muerta es una parte que no se recupera. Esto es algo que sí tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque es una pregunta pues muy común, ¿verdad? Y los medicamentos lo que hacen es eso, optimizar las partes que todavía no están dañadas para mejorar la funcionalidad de los pacientes. Y sí, mejoran en memoria, en comportamiento, mejoran sobre todo a veces en comorbilidades, como hablábamos de trastorno. Sí, es que en el corte acá hablábamos igual de cómo, hablamos ahorita de la memoria, del lenguaje, del cálculo, pero a veces ese no es el principal problema en estas enfermedades, sino me lo llevan porque es que no duerme de noche y duerme todo el día, o de plano no duerme ni de día ni de noche, o luego me dicen, es que está agresivo, ella nunca era así y ahora me insulta. Y entonces eso es durísimo, ¿no? Porque imagínate que tu mamá, que siempre era cariñosa, sí era cariñosa, claro, y de pronto se convierte en alguien irritable, confuso, o es que está viendo cosas, habla con cosas que no están ahí, habla con su mamá muerta, entonces ya no saben si llamar una vez más al exorcista. Los neurólogos somos muy cercanos al exorcista, ¿sí? ¿Y qué hacemos en ese caso? Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que, esta parte del tratamiento, pues también importa y también hay que darla, ¿no, doctor Arturo? ¿Qué tenemos ahí de arsenal? Sí, esperaba esa pregunta. La vio venir. Esperaba esa pregunta, ¿por qué? Porque cuando decía los años que llevo de ejercicio profesional, tengo que reconocer lo que he aprendido en el Hospital de Salud Mental, donde atendemos muchas personas con demencia. Ahí tienen un lugar donde pueden apoyarse nuestros paisanos, nuestros televidentes, de dónde podemos orientarlos, ayudarlos con este tipo de problemas, porque cuando cada familia, nos toca vivir esta situación, es una situación muy difícil. Así y precisamente este aspecto de las alteraciones, decíamos, efectivamente, una cosa es el aspecto cognitivo, pero está el otro aspecto que es el aspecto de los síntomas psicológicos, de los síntomas del comportamiento, de síntomas psiquiátricos, de síntomas complicados como los que mencionaba la doctora Victoria. Ese es un factor muy severo en las demencias, es el factor de la ansiedad, la depresión, la psicosis, la agresividad, salirse de la casa, golpear, no dormir, gritar toda la noche. Desinhibición. Es una desinhibición, efectivamente, y muchos otros patrones de comportamiento normal que incluso también hay maneras
de estructurarlos, de analizarlos y qué severidad tienen, y entonces decidir que voy a intervenir con un tratamiento, ¿sí? Con todo el arsenal que tenemos en el área de psiquiatría, como son los antidepresivos, los ansiolíticos, los neurolépticos o antipsicóticos también. Ese es otro espectro muy fuerte, muy estresante, muy frustrante para las familias, ¿sí? Porque a veces ya llevan el proceso de demencia o ni siquiera sabían que era una demencia, pero van por el problema del comportamiento, por el problema de la conducta, por la cuestión de ese otro aspecto que es el comportamiento, lo psicológico, lo mental, que es muy complicado, y tenemos que echar mano de los tratamientos con que se cuenta en la psicofarmacología. Puede ser y se usan. Más complicado que lo cognitivo, ¿no? Muchas veces cuando se pregunta, que como dice, lo llevan porque ya no duerme o porque está agresivo, y cuando le preguntamos como retrospectiva, oiga, ya se le olvidaban las cosas. Ah, sí, ya tiene 3 años que se le vienen olvidando las cosas, pero es por su edad. Pero ahora se presenta con esto que ya nos está impactando en la calidad de vida, no de una persona, de la familia, ¿sí? Que se puede lesionar, que tiene riesgos de lesionarse a sí misma, de lesionar a otros. Entonces es durísimo esta parte, ¿no? Y ahí es donde entra también la carga o ¿qué puede hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones para el cuidador de una persona con Alzheimer? Las recomendaciones para el cuidador sobre todo es entender, y va dependiendo del estadio en el que estén, pero siempre es entender que nuestro pacientito ya no va a realizar las funciones, o bueno, nuestro familiar ya no va a realizar las funciones que realizaba. Hay que tenerle, primero que nada, hay que tenerle mucha paciencia. Claro. Segunda, entender que ellos, su sistema de procesamiento ya no está al 100%. Está muy por debajo. Y que entonces, a lo mejor no vale la pena estarle diciendo, es que porque no entiendes, ya te lo dije, ya... No es como en un niño, ¿no? Aquí a lo mejor pues habrá que repetírselo, habrá que volver a decirle con toda la paciencia del mundo, aunque ya lleve 20 veces en el día, ¿no? Y sobre todo palabras puntuales, es decir, palabras puntuales y claves. No vacilar o, por ejemplo, no utilizar tampoco sentido figurado, porque a veces ellos ya no tienen la capacidad de entenderlo, o utilizar opciones, es decir, ¿qué quieres? Sonará un poquito feo, pero decir, no sé, ¿quieres comer? Y darle 5 opciones, no, quizás 2 opciones, ¿no? Exacto, que hacérselo sencillo. Hacerle las cosas más sencillas para que nuestro pacientito también él se sienta a gusto, porque justamente eso es algo que los pacientes también tienden a padecer, ¿verdad? Los trastornos depresivos de los que ya habló el doctor Zapata, pero justamente el ambiente también se los exacerba, es decir, ellos se sienten a veces hostigados también, se sienten mal, ¿no? Porque si bien ellos tienen o sea, no reconocen su déficit, lo que ya hablamos, que es la nosognosia, ellos se sienten mal porque a veces incluso ellos quieren hacer algunas cosas y no pueden, ¿verdad? Sobre todo en estadios iniciales, que es lo que los lleva a veces un poquito a padecer los trastornos, justamente la comorbilidad psiquiátrica, ¿verdad? De la depresión, la ansiedad, etcétera. Claro, porque también existe, dijimos que la depresión puede causar pseudodemencia, pero también hay demencia acompañada de depresión. Correcto. Entonces, y ahí se tienen que tratar las dos cosas, equilibrarlas, e importa muchísimo el entorno. Doctor Arturo, ¿cuáles serían sus recomendaciones para un cuidador de una persona con enfermedad de Alzheimer? Las podemos establecer, o como decía inicialmente el doctor Priego, hay que entender contra qué nos vamos a enfrentar, qué es lo que vamos a enfrentar, ¿no? Y entonces tenemos que armarnos de muchas situaciones, paciencia, comprensión, amor, cuidados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a una problemática donde vamos a tratar de ayudar a alguien que ya perdió capacidades, que ya perdió funcionalidad, que ya perdió socialización, que ya no puede trabajar, que ya no puede conducir, que tal vez ya, y dependiendo, como decía el doctor también, de la etapa, el estadio donde esté, hay que ir apoyándolo cada día más, ¿no? La enfermedad de demencia de tipo Alzheimer, por ejemplo, tiene un proceso de tiempo, desde que empieza, por supuesto, hasta 10, 12 años, 15 años, si bien nos va. En todo ese tiempo y en todo ese contexto, el mismo contexto neurodegenerativo de la enfermedad va haciendo que los pacientes vayan presentando diferentes cambios, progresiones en sus síntomas, progresiones en sus dificultades
mayor compromiso funcional, más pérdidas, y a todo eso nos tenemos que ir adecuando cuando nos toca ser el cuidador, que en este caso el cuidador es la familia, la hija de 12 que quedaban, como dijo el cuento. O sea, es una situación bastante complicada y en cada etapa hay que adaptarnos. Por ejemplo, es increíble ver que en esta cita el paciente tiene un problema determinado, ¿no? No duerme. En la siguiente cita no come. En la siguiente está agresivo. Es una variable tan impresionante. Claro, va fluctuando, ¿no? También. Y entonces tenemos que saber, como familiares, como cuidadores, que tenemos que saber que existe todo esto. Claro. Y que todo requiere muchas capacidades de nosotros, como adecuar las habitaciones, ayudarlo en la alimentación, en el vestido, bañarse, etcétera. Y acudir justo al acompañamiento, ¿no? Del neurólogo o del neuropsiquiatra, que también son especialistas que pueden ayudar en este tipo de enfermedades. Y bueno, la verdad es que como en todos los demás programas nos pasa lo mismo, no nos da la vida para hablar de estas enfermedades, hay mucho que decir, da para libros, tratados, etcétera. Agradecemos muchísimo a nuestros expertos por su valiosa información, a ustedes también, a nuestros televidentes, por acompañarnos en una edición más de Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Recordamos que la educación y el apoyo son fundamentales para enfrentar el Alzheimer y otras demencias, como ya mencionó el doctor Arturo. Y para los profesionales de la salud que nos miran, les recordamos que estamos a una semanita del Congreso Regional de Neurología, organizado por la Asociación de Neurólogos de Tabasco, que aquí tienen a 3 miembros, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de junio en el Trato Universitario de la UJAT. Invitamos a todos los colegas médicos y psicólogos a revisar el programa y registrarse. Para más información y actualizaciones, síganos en nuestras redes sociales en Facebook como Asociación de Neurólogos de Tabasco y en Instagram como ANTAP-AC. Los esperamos y nos despedimos hasta la próxima edición de Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Hasta pronto.